Empezamos con el tema de hoy día. Vamos a ver los objetivos que van a ser, en primer lugar, pues, vamos a explicar los mecanismos de transporte del retículo endoplasmático al complejo de Golgi y viceversa. De igual manera, vamos a describir las características y la estructura del complejo de Golgi. También vamos a explicar el proceso de glucosilación en el complejo de Golgi y finalmente describir las funciones de este complejo de Golgi, ¿bien? Vamos a comenzar justamente con el transporte que hay entre el retículo endoplasmático y el complejo de Golgi. Em, este transporte de entre el ER o retículo endoplasmático y el Golgi, pues va, aquí vemos la imagen, tenemos al retículo endoplasmático y al aparato de Golgi o complejo de Golgi, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere para que ciertas moléculas, ¿no? El cargamento, pues vaya desde el retículo endoplasmático al complejo de Golgi o de este al retículo endoplasmático, pues se requiere vesículas que en este caso van a estar cubiertas, ¿no? Unas vesículas cubiertas que se denominan COP o quad proteins, que las vamos a poder observar aquí, ¿no? Tenemos estas vesículas, vemos algunas que van desde el complejo de Golgi hacia el retículo endoplasmático y otras que están yendo desde el retículo endoplasmático al complejo de Golgi, ¿no? De igual manera, otras que salen por la cara trans de este complejo de Golgi. Hay diferentes tipos de vesículas y cada una de ellas va a transportar a proteínas, a ciertas moléculas, ¿no? En un sentido, puede ser desde el complejo de Golgi al retículo endoplasmático o desde el retículo endoplasmático al complejo de Golgi. Y pues justamente estas vesículas se van a distinguir por su cubierta, ¿no? Por eso es que se denomina vesículas cubiertas. ¿Y qué tiene su cubierta de especial? Pues esta cubierta va a funcionar como un dispositivo mecánico. ¿A qué se refiere esto? Pues va a hacer que justamente la membrana de donde va a salir se curve y forme la vesícula. Aquí vemos justamente que primero pues se va a formar una yema, ¿no? Para formarse lo que es la vesícula, pero a esta va a venir a integrarse lo que es esta como una corona que va a rodear, que está conformada por proteínas que va a rodear a la vesícula, va a venir a formar parte de esto y pues eh, va a permitir que pueda formarse, ¿no? La vesícula. Primero, en primer lugar la yema y ya luego la vesícula con el cargamento que se quiere llevar. Entonces, vamos a decir, ¿no? Como un dispositivo mecánico que va a funcionar. Además, también va a proporcionar un mecanismo para la selección de los componentes que se transporta en las vesículas. ¿Y de qué forma va a estar estructurada, ¿no? La cubierta. Va a tener pues una jaula externa o también denominada andamiaje que va a formar el marco de la cubierta y también vamos a tener una capa interna de adaptadores que van a unir el cargamento de la vesícula, ¿no? ¿Y qué es lo que va a transportar las vesículas? Van a transportar proteínas secretoras, lisosómicas o también proteínas de membrana, ¿no? Hay diferentes tipos de vesículas, hay que acordarnos de eso. Hay vesículas cubiertas por COP2, vesículas cubiertas por COP1 y también vesículas cubiertas por clatrina. En primer lugar, las COP2, como las vemos aquí, estas van a transportar o van a tener un transporte en sentido retrógrado. ¿A qué me refiero con esto? Pues que van a transportar su cargamento a partir del retículo endoplasmático hacia el complejo de Golgi o también el ERGI, que es un cúmulo de vesículas también con túbulos que se van a encontrar aquí entre el complejo de Golgi y el retículo endoplasmático, ¿no? Entonces, lo importante es saber aquí que estas vesículas cubiertas por COP2 van a tener un sentido retrógrado, desde el retículo endoplasmático al Golgi. También tenemos aquí a las vesículas cubiertas por COP1, que a comparación de las de COP2, estas van a tener un transporte en sentido, acá es anterógrado, perdón, me confundí, y pues van a transportar pues lo que es el cargamento a partir del ERGIC o del complejo de Golgi hacia el retículo endoplasmático o de las cisternas trans hacia las cisternas cis, ¿no? Bien, y también tenemos a otras vesículas que son las vesículas cubiertas con clatrina, que hacen un transporte desde la cara trans del complejo de Golgi a los endosomas, lisosomas o también las vacuolas vegetales, ¿no? Bien, continuamos, vamos a ver cada una de estas vesículas. En primer lugar tenemos a las vesículas cubiertas por COP2. Vemos aquí justamente al andamiaje que va a rodear, ¿no? A la vesícula en sí. Y pues estas vesículas van a transportar el cargamento desde el retículo endoplasmático, como dije, hasta la red cis del Golgi, o también van a transportar lo que es el ERGIC, ¿no? Aquí lo vemos.
Em, Estas vesículas COP2 van a seleccionar y van a concentrar lo que son componentes para transportar en vesículas, ¿no? Y justamente algunos de esos componentes van a tener señales de exportación a partir del retículo endoplasmático de donde van a salir. Estos componentes pueden ser pues enzimas, como por ejemplo las glucosiltransferasas del aparato de Golgi, pueden ser proteínas de membrana participantes en lo que es la fijación y la fusión de la vesícula con el órgano blanco, también proteínas de membrana que pueden unirse con el cargamento soluble, ¿no? Aquí vamos a ver en estas imágenes el mecanismo que se da, ¿no? Cuando justamente se forman estas vesículas y se da el transporte hacia el compartimiento blanco, ¿no? Tenemos aquí en primer lugar a la membrana del retículo endoplasmático, en la cual vamos a encontrar pues a un factor YEF, que es un factor intercambiador, el cual activa, es decir, que va a realizar el intercambio de GDP por GTP, ¿no? Para activar a las proteínas. Aquí, este factor YEF va a reclutar a lo que es a una proteína SAR1 que se encuentra inactiva, es decir, unida a un GDP. Este Jeff va a hidrolizar justamente la transformación de GDP en GTP para poder activar a esta proteína, ¿no? Al SAR1. Justamente, pues este SAR, cuando ya se activa, ya está unida a un GTP, va a sufrir un cambio conformacional, es decir, que su hélice N-terminal se inserta en lo que es la hoja sistólica del retículo endoplasmático, lo que va a permitir, pues lo que va a inducir a una curvatura, como vemos aquí, ¿no? De la bicapa lipídica del retículo endoplasmático. Aquí vemos que está recto y aquí vemos ya que se está curveando para formar la vesícula, ¿no? Este complejo SAR1-GTP va a reclutar también a otras dos polipéptidos, que son el SEC23 y el SEC24, que se van a unir, pero se van a unir mediante la formación de un dímero, ¿no? Estos van a formar un dímero y se van a unir a lo que es la membrana del retículo endoplasmático, se van a unir a lo que es la proteína SAR1 no activada. Este dímero SEC23 y SEC24 va a ejercer lo que es una presión adicional sobre la superficie de la membrana que induce a un aumento en la curvatura que se estaba dando ya, ¿no? De la membrana durante la formación de la yema para que para que se forme ya la vesícula, ¿no? Vemos aquí que va a inducir más de la curvatura. En estos componentes el C24 tiene una función especial. Vemos aquí que este C24 va a ser es la principal proteína adaptadora, ¿no? Es decir, que va a interactuar con las señales de exportación del retículo endoplasmático, de las colas citosólicas, de lo que son las proteínas de membrana que van a trasladarse hacia el Golgi, ¿no? Vemos aquí. Y pues luego de ello, de que se unan las C23 y C24, también van a unirse otras dos proteínas, las proteínas SEC13 y SEC31, que pues se unen al complejo que ya se está formando, para formar lo que es un andamiaje estructural, ¿no? Externo de la cubierta. Cuando ya se está encurvando más la membrana, ya la yema pues se va a separar de la membrana del retículo endoplasmático como una vesícula cubierta por COP2, ¿no? Como vemos aquí. Ya tenemos a la vesícula cubierta, ya se separó de la membrana del retículo endoplasmático, ya tiene su cargamento y va hacia al compartimento blanco, ¿no? Pero antes de que esta vesícula se fusione con el compartimento blanco, es decir, pues en este caso el aparato de Golgi, uno de sus compartimentos, esta cubierta se va a desensamblar antes de que se una, ¿no? al compartimento blanco. Y pues, ¿qué se necesita para el desensamblaje de la cubierta? Una hidrólisis de GTP. Vimos aquí que la principal proteína que va a ir uniendo, ¿no? Va a ir reclutando proteínas para la formación de esta cubierta, va a ser la proteína SAR1-GTP, ¿no? Bueno, activa en este caso. Entonces, ¿qué se va a necesitar para poder desensamblar toda la cubierta? Pues hidrólisis, ¿no? Una hidrólisis del GDP que va a acompañar a la proteína SAR1. Se hidroliza esto y se va a inactivar, ¿no? Es decir, que se va a separar la proteína SAR1 de la membrana, va a tener menos afinidad por la membrana y pues se va a liberar ya, una vez que salga esta SAR1, van a liberarse las demás proteínas que van a formar parte de la cubierta, ¿no? Del andamiaje que se está formando. Entonces, así como es que estas vesículas cubiertas por COP2 se forman y van a ir hacia el compartimento diana, ¿no? Entonces el JEF recluta la proteína SAR, la activa, estas proteínas SAR1 ya activa con GTP va a reclutar al dímero SEC23, SEC24, luego a la proteína SEC13 y SEC31, ¿no? Se va a ir curveando
va a irse curviando la membrana para formar la yema y finalmente se forma la vesícula, ¿no? Ya formada. Y pues cuando esta vesícula se quiera fusionar con el compartimento blanco, en primer lugar tiene que desensamblarse. Y para ello vamos a hidrolizar el GTP que va a acompañar al azar 1. Este GTP, este azar 1 GDP ya, va a salir, ¿no? De esta membrana retículo endoplasmático y con ello pues también van a desensamblarse todas las proteínas que estaban formando la cubierta, ¿no? Así de sencillo. Ahora vamos a ver, aquí les dejo el mecanismo que les acabo de mencionar ya con los pasos para que lo repasen. Luego de ello, pues la vesícula ya se formó, ¿no? ¿Cómo es que se van a direccionar o cómo es que van a viajar hacia el órgano, hacia el compartimento blanco en donde se quieren unir y funcionar para dejar su cargamento, ¿no? Pues en primer lugar se va a dar el movimiento de la vesícula hacia el compartimento blanco específico, ¿no? ¿Y cómo es que se mueven cómo es que se transportan estas vesículas? Pues mediante los microtúbulos, ¿no? Estos microtúbulos tienen ciertas proteínas que van a ayudar justamente al transporte de estas vesículas, como son la dineína, como son la quinesina, ¿no? Luego de ello, pues se va a dar la fijación de las vesículas al compartimento blanco, y para ello necesitamos ciertas proteínas fijadoras, ¿no? Unas proteínas fijadoras que pueden ser, pues, unas proteínas fibrosas cilíndricas que forman lo que es un puente molecular entre las dos membranas de 50 a 200 nanómetros. También tenemos a proteínas fibrosas muy alargadas, como es el caso de la proteína P115 y la proteína EEA1. También tenemos a grandes complejos multiproteicos de múltiples proteínas que mantienen cerca las membranas. Por ejemplo, en este caso tenemos a la isoctista y también a una proteína TRAPI, ¿no? Bien, hay diferentes tipos de proteínas fijadoras. ¿Y qué es lo que permite, ¿no? Que cierta vesícula se una a cierto compartimento blanco? Se necesita lo que es especificidad, ¿no? Y esta especificidad que se le da la unión de la vesícula con el compartimento blanco se la va a proporcionar lo que son unas pequeñas proteínas G denominadas las RAP-GTPasas, ¿no? Estas RAP-GTPasas que van a estar unidas a la vesícula y también al compartimento blanco mediante un anclaje lipídico, como lo vemos aquí, van a brindar especificidad en la unión de estas dos membranas. Estas RAP van a funcionar como marcadores moleculares, ¿no? Es decir, que van a identificar cada tipo de membrana y se van a dirigir en el tráfico celular. De igual manera, pues van a atraer lo que son proteínas fijadoras citosólicas específicas hacia la superficie de membranas específicas, ¿no? Aquí tenemos que esas RAP van a reclutar a las proteínas fijadoras para que pueda darse la unión de la membrana de la vesícula con la membrana del órgano blanco, del compartimento blanco, pues, ¿no? Hay diferentes tipos de RAP, vamos a mencionar algunos, pues tenemos a la RAP1, que se va a encontrar en lo que es el retículo endoplasmático y también el complejo de Golgi, ¿no? De igual manera la RAP2, del cis-Golgi, la RAP5, que es de los endosomas tempranos, de la membrana plasmática, de las vesículas cubiertas de clatrina, etcétera, ¿no? Acá tenemos justamente el cuadro en donde se van a localizar algunas de las proteínas RAP, ¿no? Bien. Luego de ello, pues aquí como estaba mencionando, estas proteínas RAP es importante saber que pueden estar inactivas o activas, no en un estado activo o inactivo. Cuando están juntas a un GTP, es decir, que van a estar en un estado activo, van a estar asociadas con fuerza a un orgánulo o a una vesícula de transporte mediante un anclaje lipídico, como estamos viendo aquí de rojito el anclaje lipídico, y acá tenemos a la RAP unida a GTP, es decir, que va a estar activa, ¿no? Pero también puede estar en su estado inactivo, es decir, una RAP unida a GDP. Van a estar unidas a proteínas GDI, que son inhibidoras, que las mantienen solubles en el citosol, ¿no? Luego de ello se va a dar el acoplamiento de las vesículas al órgano blanco, ¿no? El acoplamiento de esta vesícula al órgano blanco. Y aquí tenemos otras proteínas importantes para justamente este acoplamiento, ¿no? Tenemos a las proteínas SNAR. Las proteínas SNAR que la vamos a observar aquí, en la vesícula se encuentra una proteína V-SNAR, V de vesícula, ¿no? Y también tenemos en lo que es el compartimento blanco, tenemos a la T-SNAR, T por target, ¿no? Por diana. Bien, estas proteínas V-SNAR o T-SNAR van a tener un dominio citosólico denominado motivo SNAR, que va a estar conformado pues, de 60 a 70 aminoácidos, ¿no? Y esto es muy importante porque le va a permitir formar el complejo con otro, van a formar un complejo con otro motivo SNAR de otra proteína SNAR. Es por eso que se va a dar la unión, ¿no? De la vesícula con la membrana del compartimento blanco, ¿no? Eso van a permitir justamente la unión. Bien,
¿Cuál es la función de estas proteínas SNAR? Pues catalizar la reacción de fusión de membrana en el transporte vesicular, ¿no? Como mencioné, aquí tenemos a las proteínas VSNAR que se van a encontrar en la membrana de las vesículas y también y van a constar pues de una sola cadena polipeptídica, y también tenemos a las TSNAR que se van a encontrar en lo que son membranas del compartimento diana o blanco, y pues estas van a tener 3 cadenas polipeptídicas. Acá también tenemos imágenes de eso, de lo que estamos hablando. Tenemos a la vesícula con su proteína VSNAR y a la membrana del compartimento blanco con su proteína TSNAR, ¿no? Cada una con sus cadenas polipeptídicas. Eh, un ejemplo que más se estudia de estas proteínas SNAR es en lo que son la liberación de neurotransmisores, en lo que es la membrana presináptica con las vesículas sinápticas. Pues tenemos aquí que esta vesícula sináptica va a tener a su proteína VSNAR, que se denomina sinaptobebrina, y también en la parte ya de la membrana plasmática, es decir, la membrana blanco, vamos a tener a las TSNAR, ¿no? A las proteínas que van a actuar como TSNAR, tenemos a la SNAP25 y también a la sintaxina, ¿no? Estas van a unirse, van a unirse entre sí, van a enrollarse, van a formar un rizo, como vemos aquí. Va a formarse justamente este haces de 4 hélices, este complejo que se denomina, cuando ya se unen, cuando ya se enrollan estas proteínas SNAR, se va a formar lo que es el complejo trans-SNAR. Trans-SNAR, lo escribo aquí, trans-SNAR. El complejo trans-SNAR, cuando ya se entrelazan los haces de la VSNAR con la TSNAR, complejo. Ya. Se forma el complejo trans-SNAR, que está formado por las hélices, por 4 hélices alfa, ¿no? 2 vienen de lo que es la proteína SNAP25 y uno de la sinaptoberbina y otro de la sintaxina. Bien. Ahora vamos a pasar después de ello va a venir lo que es la fusión entre las membranas de la vesícula y también de la membrana blanco, ¿no? Aquí tenemos, pues, justamente vamos a poner el puntero, a la vesícula con sus respectivas proteínas de especificidad, que son la RAP ya activa GTP, y también la proteína que va a permitir la fusión, que es la VSNAR, ¿no? Esta se va a dirigir hacia la membrana diana, y pues va también, esta proteína RAP va a unirse a un efector RAP que se va a encontrar en lo que es la membrana diana, que pues, va a permitir la especificidad, la unión, y luego de ello se van a encontrar lo que son las proteínas SNAR para formar la hélice del complejo trans-SNAR, la hélice de 4 alfa, pues, y justamente ya luego se dé la unión, ¿no? Pero en cada uno de estos pasos van a haber ciertos mecanismos que hay que mencionar. Por ejemplo, el mecanismo de la RAP con la unión del efector RAP, también el mecanismo de la fusión o de la unión, ¿no? De las proteínas SNAR para la fusión, y también pues también cuando se disocian, ¿no? Las parejas SNAR. Y pues cada uno de estos mecanismos lo vamos a ver aquí. Vamos a comenzar pues aquí vamos a poder observar con el mecanismo de la acción de las GTPA, GTPase-RAP. Mejor voy a poner esto para no marearnos. Aquí. En primer lugar, pues vamos a comenzar con una proteína RAP inactiva. Es decir, si va a estar inactiva, es decir, que va a estar unida a un GDP, ¿no? Va a estar unida a un GDP y justamente se van a mantener inactivas porque van a estar asociadas a un factor, a un inhibidor GDI. Y estas RAP van a encontrarse con un factor GEF, que es un intercambiador, que va a intercambiar justamente el GDP por el GTP, es decir, que va a activar a las proteínas RAP, ¿no? Ya, pues entonces, una vez que las activa, vamos a tener ya las proteínas RAP-GTP. Aquí la vamos a ver RAP-GTP, la cual pues se va a unir con las proteínas efectoras RAP que se van a encontrar en la membrana blanco, ¿no? Se une el efector RAP con la proteína RAP activa, y pues justamente estos efectores de RAP son mediadores del transporte vesicular, del anclaje de vesícula con membrana diana y también de la fusión de las membranas, ¿no? Estos efectores RAP pueden ser proteínas motoras o de anclaje, ¿no? El reconocimiento específico de la membrana pues también se da gracias a la fusión
de las proteínas SNAR, también una vez que se unen este efector RAP y también con la proteína RAP de la vesícula, también se va a dar la fusión de la unión, la interacción de las proteínas SNAR, ¿no? Se va a formar el complejo SNAR y también va a permitir lo que es la fusión de estas membranas, ¿no? Tanto de la vesícula como también de la membrana blanco. Y pues justamente durante este anclaje y fusión de las membranas, va a darse lo que es la hidrólisis, como ya está la especificidad en la unión de la vesícula con la membrana, ya no se requiere pues la acción de la proteína RAP, ya se dio la fusión, entonces esta RAP va a encontrarse con un factor GAP. Sabemos que el GAP inactiva, es decir, que va a permitir o va a inducir lo que es la hidrólisis del GTP, y para que salga el fosfato inorgánico y poder tener ya una RAP GDP inactiva, ¿no? Entonces, como estábamos viendo, hay un factor GEF que activa, es decir, que va a intercambiar el GDP por el GTP, y también hay un factor GAP que va a cambiar el GTP por el GDP, es decir, que la va a inactivar. Entonces, esto es lo que ocurre, ¿no? Cuando ya se disocia esta RAP GDP de la membrana de la vesícula, pues se va a disociar y va a retornar a lo que es el citosol, donde se va a encontrar con un factor inhibidor, que es el GDI, que pues la va a mantener a esta RAP soluble y también inactiva, ¿no? Entonces, para repasar los pasos, lo más importante es que esta RAP primero está inactiva, se va a encontrar con el factor GEF y va a activarla, va a unir a un GTP. Luego esta RAP GTP va a unirse a un efector que se encuentra en la membrana blanco, a un efector de RAP, y estos se van a unir. Igualmente va a darse el entrelazado o la formación del complejo trans-SNAR, de las proteínas SNAR, tanto de la vesícula como de la membrana blanco, y luego ya que se dé esto, se va a dar la fusión de las membranas, y ya el RAP, esta proteína RAP va a hidrolizarse su GTP para que, con la ayuda de un factor GAP, para que pueda inactivarse, y luego ya se disocia de la membrana de la vesícula y se une a un GDI que la va a mantener inactiva y soluble, ¿no? Eso es lo que ocurre en lo que respecta a la especificidad, ¿no? La acción de la GTPasa, las proteínas RAP, ¿no? Y justamente también en lo que es la fusión, perdón, lo que es la fusión de las membranas, y también pues con respecto al complejo trans que se forma con el entrelazado de las proteínas SNAR, también ocurre otro mecanismo, ¿no? Que lo vamos a ver aquí, el mecanismo de acción de las proteínas SNAR en la fusión de las membranas, ¿no? En primer lugar, pues las membranas tienen que estar separadas aproximadamente 1.5 nanómetros, y el agua debe ser desplazada, ¿no?, a la superficie hidrofílica de las membranas. Este es un proceso desfavorable energéticamente. Aquí pues se da la V-SNAR va a interaccionar con lo que es la T-SNAR. Estas colitas rojitas con las azules van a interaccionar, van a enrollarse, van a formar el haz estable de 4 hélices, como vemos aquí, y pues se va a formar lo que es el complejo trans-SNAR, ¿no? Complejo trans-SNAR. Este complejo trans-SNAR va a catalizar la fusión de las membranas, además va a usar la energía de la unión de los enlaces, va a aproximar las membranas y también va a liberar una molécula de agua o agua en lo que es la interfase, ¿no? Para luego ya se dé justamente esta fusión. Se forma un tallo, se da la M-fusión y luego ya se da la fusión por completo. En esta fusión se va a dar la unión de los liposomas que contienen las proteínas sub-SNAR con los liposomas que contienen las proteínas T-SNAR, ¿no? Para que justamente las membranas se unan. Y luego de ello, estas proteínas no pueden estar así entrelazadas para siempre, ¿no? También tienen que disociarse. Y pues esto también va a requerir de otro mecanismo, el mecanismo de disociación de estas proteínas SNAR, ¿no? Que pues vemos aquí, que va a ser gracias a la acción de un factor o de un factor NSF, que justamente va a darse lo que es la hidrólisis de ATP para poder dar el ADP con el fosfato inorgánico, y que justamente esto va a permitir que se disocien, ¿no?, las parejas de las proteínas SNAR. Entonces, pues lo importante aquí saber es que estos factores NFS junto con la ayuda de proteínas accesorias van a hidrolizar el ATP de manera que se deshacen las interacciones entre los dominios helicoidales de estas proteínas SNAP. Bien, aquí también están los mecanismos para que los repases con los pasos respectivamente de cada una de ellas. Un detalle que tenemos que mencionar también es que en la fusión de las proteínas, en la fusión, perdón, de la membrana de la vesícula con la membrana, del
la membrana blanco, ¿no? El compartimento blanco, puede haber una fusión homotípica y también una fusión heterotípica. Una fusión homotípica, ¿cómo es esto, no? Una fusión de membranas procedentes del mismo compartimento. O también una fusión heterotípica, que es decir, la fusión de membranas procedentes de diferentes compartimentos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? La fusión homotípica simétrica, es decir, aquí tenemos pues justamente vesículas que se van a unir, que en primer lugar pues necesitan la disociación justamente de sus proteínas SNAR, gracias al factor NSF, se van a desunir, pues se van a disociar y luego van a fusionarse, ¿no? Una fusión homotípica. Y como vemos acá, pues acá tenemos el mecanismo de disociación justamente de las parejas SNAR mediante las NSF con la hidrólisis de ATP, ¿no? Y eso básicamente con respecto a ello. Luego ya vamos a hablar acerca de las vesículas cubiertas por COP1, ¿no? Que estábamos hablando, son las que se encuentran, pues, los que van a llevar el cargamento también entre el complejo de Golgi y el retículo endoplasmático, ¿no? ¿Cómo es que está conformada la unión el andamiaje, ¿no? La cubierta de esta vesícula? Pues en primer lugar, pues estas se van a ensamblar poco después de la desintegración de las cubiertas COP1 y en su cubierta básicamente van a tener una proteína de unión con GTP, muy importante esta proteína, acordarnos de ella, la proteína ARF1, y pues también asimismo va a tener complejos preensamblados que van a formar cuatómeros, ¿no? Aquí tenemos la función de estas vesículas cubiertas con COP1, que es el transporte en sentido retrógrado, es decir, pues desde el ERGI, que son pues túbulos y también vesículas que se encuentran entre el Golgi y el retículo endoplasmático, hacia el retículo endoplasmático, desde la cisterna trans hacia la cisterna cis, ¿no? Y bien, pues estas vesículas cubiertas por COP1 son unas vías de recuperación, es decir, van a mediar el transporte de enzimas residentes en el aparato de Golgi en dirección desde la cara trans a la cara cis. Y también van a mediar el transporte de enzimas residentes del retículo endoplasmático, del ERGIG y del aparato de Golgi de regreso al retículo endoplasmático, como por ejemplo por receptores de carga o también proteínas SNAR, ¿no? Básicamente tenemos que acordarnos que estas vesículas COP1 cubiertas por COP1 van a tener un transporte desde lo que es el aparato de Golgi hacia el retículo endoplasmático, ¿no? Bien. Hay también un transporte, ¿no? El mecanismo de transporte que hacen las vesículas cubiertas por COP1 hacia justamente el retículo endoplasmático, ¿no? Desde el complejo de Golgi hacia el retículo endoplasmático. Como mencionamos, pues aquí vemos a las vesículas cubiertas por COP1 se van a estar formando. Aquí vemos justamente que las proteínas solubles de lo que es el retículo endoplasmático se unen con los receptores para CADEL que se encuentran en lo que son las membranas, en la pared membranosa de los compartimentos SIL, Golgi y también, y pues justamente estos receptores CADEL a los que se van a unir las proteínas, se unen con las proteínas también de la cubierta COP1, ¿no? Para justamente rodearlas y que se formen, ¿no? La vesícula para poder llevar este cargamento hacia el retículo endoplasmático. La proteína justamente que va a estar conformando la cubierta, que es la ARF, que se requiere pues de un GTP para poder activarla, es necesaria para poder producir las vesículas revestidas por COP1, ¿no? Que induce pues a la deformación de la bicapa lipídica durante la evaginación de las vesículas, para la formación de las vesículas. Ya alguna vez que haya salido, que se haya formado la vesícula con el respectivo compartimento, ya se va a dar la inactivación de esa proteína ARF, es decir, que se va a dar pues con la unión a un GAP, a un factor GAP que va a inducir justamente la hidrólisis del GTP, ya de la proteína activada con GTP, y se va a dar la formación de una proteína ARF ya inactivada, es decir, con unidad GDP, ¿no? Y va pues provocar el desensamblaje de las cubiertas COP1, por lo cual pues ya la proteína ARF se va a liberar del citosol y va a permitir por la fusión de la vesícula con la membrana del retículo endoplasmático, ¿no? Acordarnos nomás de aquí la proteína ARF, que de igual manera pues se tiene que activar con GTP, unidad GTP, para que se pueda dar la formación de estas vesículas cubiertas por COP1, que van a transportar pues el cargamento desde el complejo de Golgi hacia el retículo endoplasmático.
acordarnos solamente pues de esta proteína, que es muy importante, ¿no? Y que las proteínas que van a ser transportadas, que se encuentran en el retículo endoplasmático, van a tener pues unas señales de recuperación en su estructura, que son las señales, en el caso de las proteínas BIP, por ejemplo, son una señal CADEL, ¿no? Señales de recuperación en su extremo C-terminal, ¿no? Que va a asegurar pues el regreso hacia el retículo endoplasmático, ¿no? A partir del aparato de Golgi. Estas señales de recuperación pueden estar formadas por aminoácidos, 4 aminoácidos que son lisina y otros 2 aminoácidos, o también conocida como la secuencia, la KK de lisinas, y las XX pueden ser otros tipos de aminoácidos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las proteínas BIP, que también se encuentran en el retículo endoplasmático, perdón, en el aparato de Golgi, que quieren ir al retículo endoplasmático, tienen a su señal de recuperación formado por lisina, el aspartato, el glutamato y la leucina, ¿no? Que van a formar la señal CADEL, justamente. Bien, ahora ya vamos a centrarnos en lo que es la estructura, las características y las funciones del complejo de Golgi en sí, ¿no? ¿A qué nos referimos con complejo de Golgi, ¿no? O también denominado aparato de Golgi o Golgisoma también. Esta organela, pues es una organela con membrana simple, es un cuerpo perinuclear, es decir, que va a encontrarse alrededor del núcleo y va a estar presente en lo que son las células tanto animales como vegetales, ¿no? También van a formar parte del sistema de endomembranas junto al retículo endoplasmático, como ya lo hemos estudiado, y pues va a estar formando, va a tener ciertas funciones, ¿no? Tal es el caso del procesamiento de proteínas y lípidos, también reacciones de glucosilación, de igual manera forma la pared celular, también sintetiza glucosfingolípidos, de igual manera origina lisosomas, ¿no? Como podemos ver acá, su estructura es muy peculiar, tiene una morfología característica, ¿no? Va a consistir sobre todo en lo que son cisternas membranosas, como vemos aquí, aplanadas, que se parecen pues a unos discos, ¿no? Con bordes que son dilatados, son anchitos los bordes dilatados. También va a estar formado por vesículas, por túbulos relacionados, ¿no? Y estos van a denominarse lo que son cisternas, ¿no? Que van a estar conformando a este aparato de Golgi. Vemos aquí pues su descubrimiento brevemente. Todo se dio gracias a un biólogo italiano que se llama pues Camillo Golgi. Él estaba estudiando diferentes tinciones para averiguar lo que es la organización de las células nerviosas dentro del sistema nervioso central. Y justamente en el año 1898, Camillo Golgi utilizó un método de coloración argéntica para dilucidar lo que son la organización de las células nerviosas del cerebelo, ¿no? Su conformación. Pero vio pues que había una parte teñida de color oscuro que estaba localizada cerca del núcleo, ¿no? Vemos aquí al núcleo y también aquí a lo que son justamente el aparato de Golgi teñido de color oscuro, ¿no? Y justamente este descubrimiento es lo que le llevó a obtener el premio Nobel en 1906. Pero la existencia de este aparato de Golgi estaba muy debatida, ¿no? Su existencia ya fue confirmada posteriormente por Cajal en lo que son neuronas teñidas con método de impregnación argéntica y pues también en lo que son células mucosecretoras del epitelio intestinal, ¿no? Básicamente. Bien, algunas de sus características y estructura de este complejo de Golgi, como vemos aquí, pues este complejo va a estar formado por compartimentos rodeados de membranas denominados cisternas. Estos conjuntos de cisternas que van a estar apiladas van a estar conformando el dictiosoma, ¿no? El dictiosoma que a su vez va a estar formado por 4 a 6 cisternas, y este dictiosoma va a estar formado, estos dictiosomas que se forman van a estar estructurando al complejo de Golgi, ¿no? En el complejo de Golgi puede haber diferente número de dictiosomas. En lo que son en la mucosa intestinal, en lo que es la tiroides, el páncreas exocrino, vamos a ver aparatos de Golgi con un solo con un solo dictiosoma, ¿no? Pero también va a haber, pues, en lo que son células plasmáticas, en los hepatocitos, en las neuronas y también en las plantas, van a haber varios dictiosomas, ¿no? Tal es el caso de los hepatocitos en los que se encuentran 50 dictiosomas en el complejo de Golgi. Estos dictiosomas este aparato de Golgi en sí, formado por dictiosomas, va a tener lo que es una cara cis o de entrada, que lo vemos aquí, una cara cis o de entrada que es convexa, también denominada proximal o de formación, que va a estar pues conformado por lo que es una red de cis Golgi, en sus siglas CGN. En la parte de la cara cis va a estar formada por lo que es una red cis Golgi.
en sus siglas CGN. De igual manera, en el otro lado vamos a encontrar la cara trans o de salida o distal o de maduración, que es una cara ya cóncava, ¿no? Una cara cóncava que va a estar conformado por la red trans Golgi en sus siglas TGN. Red trans Golgi, TGN, ¿ok? En sí, todo el aparato de Golgi va a ser una colección de agrupaciones túbulo-vesiculares, ¿no? Vesículas, túbulos que van a estar ahí. Bien, eso con respecto a sus características, ¿no? También vamos a hablar de su localización en diferentes tipos celulares. El aparato de Golgi, en lo que son células secretoras, va a encontrarse, pues, por ejemplo, aquí tenemos a una célula caliciforme que secreta lo que es moco, ¿no? Se va a encontrar entre el núcleo y el ápice por el que se vierte la reacción de esta célula caliciforme, ¿no? En lo que son células fusiformes, como es el fibroblasto, como son las células musculares lisas, se van a encontrar en ambos polos del núcleo alargado, ¿no? Tenemos aquí al Golgi, ¿no? De igual manera, en lo que son las células plasmáticas, se va a encontrar en lo que es el citoplasma, ¿no? Y también en lo que es se van a encontrar en lo que es el centro celular junto al núcleo, ¿no? Perinuclear, el complejo de Golgi. De igual manera, pues, en las células vegetales meristemáticas, el complejo de Golgi va a encontrarse muy desarrollado y va a formar, pues, extensas áreas, ¿no? El citoplasma en sí. Eso es con respecto a su localización, ¿no? Pero ¿cuál es la estructura y las funciones de este aparato de Golgi, ¿no? Vemos aquí al aparato de Golgi, un esquema que va a estar formado, como mencioné, por la red cis-Golgi, va a tener diferentes compartimentos. Tenemos al siguiente compartimento de la cisterna cis, la cisterna media, la cisterna trans y la red trans-Golgi, ¿no? En cada una de estas cisternas, en cada uno de estos compartimentos, va a suceder diferentes reacciones, ¿no? Diferentes mecanismos. En lo que es la red del cis-Golgi, eso sí preguntaron en el examen en mi año, en lo que es la red de cis-Golgi va a ocurrir lo que es la fosforilación de oligosacáridos lisosómicos. En lo que es la cisterna cis, se va a dar la eliminación de la manosa, de las proteínas que vienen a ser modificadas, ¿no? Desde el retículo endoplasmático. En lo que es la cisterna media también se va a dar la eliminación de manosas, adición de glucoaminoglicanos, perdón, de la glucoaminoglicanos. También aquí, también pues, también se va a dar la modificación, ¿no? De las proteínas que vienen. De igual manera, va a darse la adición de la lactosa, ¿no? Etcétera, ¿no? En lo que es la cisterna trans. Y también en lo que es la red del trans Golgi, se va a dar la sulfatación de tirosinas y también de carbohidratos, ¿no? Y esta justamente el producto o todas las modificaciones que se hacen en lo que son las proteínas o diferentes componentes que entran a modificarse aquí, ¿no? Va a salir a lo que son los lisosomas, las membranas plasmáticas, vesículas de secreción, etcétera, ¿no? Este aparato de Golgi, en él ocurre pues lo que es la clasificación y selección de proteínas. Desde el retículo endoplasmático vienen proteínas para su modificación. Aquí en el aparato de Golgi va a ocurrir lo que es la glucosilación, ¿no? Y va a transportarse hacia la cara cis, para luego ir a la cisterna trans y también a ir a lo que es la cara trans, ¿no? Y justamente estas proteínas ya modificadas van a tener como destino los endosomas, la vesícula de secreción, o también van a estar formando parte de la membrana plasmática, ¿no? Aquí en el complejo de Golgi va a darse también síntesis de carbohidratos. Se da la formación de pectina y la hemicelulosa de la pared celular de las plantas, ¿no? Y también formación de glucosaminoglicanos, ¿no? De la matriz extracelular de los animales. Bien, tenemos entonces también que hablar justamente sobre la glucosilación en el complejo de Golgi, ¿no? Tenemos a las proteínas que ya se están formando en el retículo endoplasmático. Aquí tenemos a la proteína, esa es una parte de una proteína. A nivel de retículo endoplasmático, ciertas enzimas van a modificar su estructura. Va a estar formado, aquí vemos representado con amarillo lo que son las N-acetilglucosaminas. En azul se van a encontrar representadas las manosas y también en verde lo que son las glucosas, ¿no? Entonces, esta es la conformación de la proteína en sí. Van a venir ciertas enzimas, la glucosidasa 1 y 2, que van a quitar, pues, en total, 3 moléculas de glucosa o todas las glucosas que se encuentran formando parte de esta proteína, ¿no? Y también vamos a tener que a nivel de retículo endoplasmático, también va a haber una enzima, la manosidasa del retículo endoplasmático, la cual va a liberar, pues, lo que es
una manosa, ¿no? De su estructura. Entonces aquí vamos a tener a la estructura ya final que va a transportarse mediante las vesículas a lo que es el Golgi, ¿no? El aparato de Golgi en sí. ¿Y qué va a ocurrir a nivel del complejo de Golgi? A nivel del complejo de Golgi, pues vamos a tener que una manosidasa, perdón, del Golgi va a actuar sobre la proteína ya para modificarla y lo que va a hacer es liberar tres manosas, ¿no? Vamos a tener al resultado como el denominado oligosacárido rico en manosas que vemos aquí, pero este resultado de lo que da la manosidasa 1 del Golgi, también va a sufrir otra modificación, ¿no? Se le va con la ayuda de lo que es una N-acetilglucosamina transferasa 1, van a venir a agregarse lo que es una N-acetilglucosamina, ¿no? Junto a un UDP. Bien, se agrega la N-acetilglucosamina y pues aquí tenemos justamente el resultado, ¿no? Y posteriormente también van a venir otras diferentes enzimas como la manosidasa 2 del Golgi que va a liberar también a dos manosas. De igual manera, pues también se va a dar la adición, ¿no? De N-acetilglucosamidas, de galactosas, también del ácido siálico o nana, el ácido acetil neuramínico, también que se van a agregar a su estructura, ¿no? Entonces se pueden formar diferentes moléculas en lo que es el Golgi debido pues a la acción de diferentes enzimas, ¿no? Se pueden formar oligosacáridos ricos en manosas, también se pueden formar oligosacáridos complejos, ¿no? Estos oligosacáridos ricos en manosas, como vemos aquí, pueden ser híbridos, ¿no? Son ricos en manosas y también en lo que son las N-acetilglucosaminas. De igual manera, los oligosacáridos complejos que se forman por la adición de diferentes moléculas, pues puede tener lo que es fucosa unido a un núcleo de N-acetilglucosamida, pueden ser heterogéneos, ¿no? Diferente estructura tienen su conformación, ¿no? Puede tener números de ramas terminales que van a depender de la glucoproteína y la célula que lo conforman, ¿no? Entonces, como estamos viendo aquí, eh, ocurren modificaciones tanto en el retículo endoplasmático como en el aparato de Golgi, ¿no? En el retículo endoplasmático se da la liberación de las glucosas y también de una manosa. Pasa al aparato de Golgi y también se va a dar la liberación de manosas, la adición de una N-acetilglucosamida y también la eliminación de dos manosas más y también para formar oligosacáridos complejos se agrega lo que son N-acetilglucosaminas, también el ácido siálico y de igual manera la galactosa, ¿no? Aquí vamos a ver justamente que, que en el aparato de Golgi se da la formación de enzimas lisosómicas, de oligosacáridos complejos, de oligosacáridos ricos en manosas, ¿no? Tenemos ya al producto del retículo endoplasmático en el que se liberan una manosa y también las glucosas en sí, y vamos a tener este resultado. Aquí, para que se formen oligosacáridos ricos en manosas, viene pues una manosidasa, como estamos repasando lo anterior, ¿no? Se va a liberar manosas, también se van a agregar lo que son la N-acetilglucosaminas, para formar oligosacáridos ricos en manosas. De igual manera, para que se dé la formación de enzimas lisosómicas, pues aquí va a actuar una enzima N-acetilglucosamina fosfotransferasa, ¿no? Que va a agregar en sí también grupos fosfato y también pues para formar, ¿no? Estas enzimas lisosómicas. De igual manera, oligosacáridos complejos, ¿no? En el que se va a agregar pues a la molécula, a la proteína en sí, pues se le va a modificar agregando galactosa, agregando ácido siálico, agregando glucosa, ¿no? Etcétera. Con respecto a las enzimas lisosómicas, acá hay una cosa importante que tenemos que hablar, un mecanismo importante que es el marcaje y dirección de esas proteínas lisosómicas. Una vez que se formen estas proteínas lisosómicas en el aparato de Golgi, ¿cómo es que se transportan, no? Tenemos aquí pues a las enzimas lisosómicas que en primer lugar, aquí, este marcaje y direccionamiento de las proteínas lisosómicas van a ocurrir en lo que es la cisterna cis del complejo de Golgi, y pues estas proteínas van a estar destinadas a incorporarse a los lisosomas, ¿no? Para poder justamente darle la función a este lisosoma. ¿Y cómo es que ocurre esta reacción para que se dé ello? Pues en primer lugar vamos a tener a partir de lo que es un compuesto UDP N-acetilglucosamina, del cual el grupo N-acetilglucosamina asociado a un fosfato se va a transferir a lo que es a una manosa terminal del oligosacárido mediante pues una enzima N-acetilglucosamina fosfotransferasa, ¿no? Aquí tenemos justamente que se une este UDP N-acetilglucosamina, ¿no? De igual manera, si es que esta N
N-acetilglucosamina está agrupado con una proteína, con un péptido señal, también se le puede unir aquí. Aquí también tiene justamente sus sitios de unión. De igual manera, pues luego de ello se va a dar la incorporación de lo que es el grupo N-acetilglucosamina P, y también péptido señal de la proteína, ¿no? Hacia la enzima N-acetilglucosa fosfotransferasa. Luego ya se da justamente la N-acetilglucosamina es liberada por una fosfoglucosidasa, ¿ya? Una enzima fosfoglucosidasa, la N-acetil se libera para poder, y va a quedar pues lo que es un grupo fosfato terminal en cada una de las dos manosas terminales del oligosacárido, ¿no? Y esto es lo que ocurre para justamente tener un marcaje, ¿no? Para poder estar ya, justamente cuando ya salga del aparato de Golgi, pueda transferirse a lo que son los lisosomas, ¿no? Entonces, pues a repasarlo, comenzamos con un grupo UDP N-acetilglucosamida que se va a integrar a lo que es una enzima N-acetilglucosamina transferasa. De igual manera, pues también se va a dar la incorporación del N-acetilglucosamina P y péptido señal de la proteína a la enzima N-acetilglucosamina fosfotransferasa. Tenemos sitio para eso y también tenemos sitio para justamente el compuesto inicial, ¿no? Luego de ello, la una fosfoglucosidasa va a liberar la N-acetilglucosamida, va a liberarla, y va a quedar ya un fosfato terminal en lo que son las manosas, ¿no? Para justamente dar el marcaje a esta proteína lisosómica. Bien, luego de ello también vamos a hablar acerca de las glucosilaciones que ocurren también en el aparato de Golgi. ¿Qué es lo que sucede, no, en las glucosilaciones? Aquí se van a añadir oligosacáridos al grupo OH, tanto de serinas, también pueden ser treoninas, también pueden ser prolinas o lisinas hidroxiladas, ¿no? Estas reacciones de las O-glucosilaciones van a estar catalizadas por las glucosiltransferasas, que pues van a añadir, que primero van a añadir lo que son las N-acetilgalactosaminas y luego ya van a añadir lo que son los azúcares, ¿no? De igual manera, pues estas O-glucosilaciones van a ocurrir en lo que son las mucinas, ¿no? Van a dar también lugar a lo que son las glucoproteínas de secreciones mucosas y también a proteínas centrales de proteoglicanos, ¿no? Aquí tenemos a un ejemplo de O-glucosilación en el que vamos a encontrar, pues, aquí a la treonina, su grupo OH tenemos, ¿no? Pero en este caso va a estar unida, pues, los azúcares y también la N-acetilgalactosamina, ¿no? Vemos aquí una diferencia que va a ocurrir entre la N-glucosilación y la O-glucosilación, que tenemos que saberlo. En primer lugar, pues, lo que es la N-glucosilación va a haber un grupo inicial común, ¿no? En lo que es la O-glucosilación no va a haber un grupo inicial común. A nivel de la glucosilación va a incorporarse lo que es la glucosa y también la manosa, a comparación de la O-glucosilación en la que no se va a incorporar glucosa ni manosa. Y la síntesis que se da pues en la O-glucosilación va a ser 100% en lo que es el complejo de Golgi, a comparación de la N-glucosilación en el que va a ocurrir pues en lo que es el retículo endoplasmático y también en el complejo de Golgi, ¿no? Lo importante que saber es que estas O-glucosilaciones ocurren pues con la añadición de oligosacáridos al grupo OH, en este caso pues en el ejemplo de la treonina, ¿no? En el que va a ser catalizada por glucosiltransferasas, en el que primero se va a añadir el grupo N-acetilgalactosamina y luego ya se van a añadir lo que son los azúcares, ¿no? A la cadena. De igual manera, hablar sobre los proteoglicanos que también se forman, ¿no?, en el aparato de Golgi. Estos proteoglicanos van a formar parte, van a estar formando los componentes importantes de lo que es la matriz extracelular. También van a permanecer anclados a la membrana extracelular de la membrana plasmática. También van a constituir lo que son materiales viscosos, como por ejemplo el moco que va a cubrir a los epitelios, ¿no? De igual manera, pues van a presentar cadenas de carbohidratos, que son los glucosaminoglicanos, y pues cada uno con residuos de azúcares modificados por la adición del sulfato. Acordarnos que el grupo sulfato a los proteoglicanos le va a dar le va a proporcionar justamente la elevada carga negativa, ¿no?, que tenemos aquí, justamente el grupo sulfato que está formando parte del proteoglicano. Vemos aquí que justamente este le va a dar la carga negativa, ¿no? ¿Y cuáles son los dadores de esta carga hacia los proteoglucanos? Pues son el PAPS y también el 5-fosfosulfato. Y justamente esta formación se va a dar en lo que es la red trans-Golgi, ¿no? En del TGN. Entonces tenemos aquí pues la formación de los proteoglicanos, tenemos a una proteína central a la cual se le va a incorporar pues lo que son los glucosaminoglicanos, ¿no?
Y estos glucosaminoglicanos, pues en su estructura van a contener N-acetilglucosamina, van a contener N-acetilgalactosamina, van a contener ácido glucurónico, ácido hialurónico, ácido siálico, también galactosa, manosa, fucosa, silosa, etcétera, ¿no? Y justamente estos componentes van a estar sulfatados. Entonces, lo importante de los proteoglicanos, aquí tenemos a su proteína central, a los cuales se van a incorporar estos glucosaminoglicanos, que le van a proporcionar pues la carga negativa gracias al grupo sulfato que van a contener, ¿no? Y este grupo sulfato va a estar, esta carga negativa va a ser pues dada por lo que es el PAPS y también el 5-fosfosulfato, y esto va a ocurrir en lo que es la red trans-Golgi, ¿no? Acordarnos de eso. Estamos hablando de glucosilaciones, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de estas glucosilaciones? En primer lugar, pues la contribución al plegamiento de proteínas, también la resistencia de la glucoproteína a la digestión por acción de enzimas proteolíticas, de igual manera protección contra patógenos en lo que es la mucosa del epitelio pulmonar, también en las células intestinales, ¿no? De igual manera la adición intercelular en el reconocimiento célula-célula mediante lo que son lecitinas, también la fusión reguladora que básicamente se da en lo que es la señalización mediante el receptor de superficie Notch, y también pues el transporte de proteínas, ¿no? Es decir, que van a dirigir y orientar a las enzimas lisosómicas, ¿no? Eso básicamente en lo que son las glucosilaciones. También va a ocurrir lo que es el metabolismo de lípidos en el aparato de Golgi. En el retículo endoplasmático van a formarse lo que son glicerofosfolípidos y también colesterol y también ceramida, ¿no? Pero ya en el complejo de Golgi, a partir, por ejemplo, de la ceramida, se va a formar lo que son esfingomielinas y también glicolípidos, ¿no? Vemos aquí justamente el caso de la esfingomielina que pues se forma en la superficie luminal del Golgi, que va a estar formada pues por la ceramida y también un grupo fosforilcolina, ¿no? De igual manera los glicolípidos, que son carbohidratos adicionales que se añaden pues en la cara luminal del Golgi, van a encargarse pues del transporte a través del Golgi, el transporte vesicular, y pues su parte, como vemos aquí, su destino va a ser en la cara externa de la membrana plasmática. Tenemos aquí la membrana plasmática y su parte glucosídica va a encontrarse en el medio extracelular, ¿no? En la parte exterior. ¿Y cuál es la función de estos glicolípidos? Muy importante saber que van a ser importantes para el reconocimiento celular y el receptor antigénico, perdón. Acordarnos de eso. Entonces, en el complejo de Golgi ocurren un montón de cosas, ¿no? Las glucosilaciones, el metabolismo de lípidos, etcétera, ¿no? Y eso básicamente con respecto a este tema. Aquí está la bibliografía y cualquier cosa me pueden consultar. Vamos a pasar a la parte práctica porque solamente es una diapositiva, porque no nos mostraron muchas imágenes acerca de ello. Ahorita lo comparto al toque para terminar este tema. Aquí. Solamente tenemos una muestra acerca de ello. Vamos a compartir. Vamos a ver, justamente aquí lo importante es reconocer los objetivos, es identificar indirectamente al complejo de Golgi en los cortes histológicos, que básicamente vamos a ver a lo que es el epidídimo, ¿no? De igual manera, explicar la función e importancia del complejo de Golgi en los organismos y explicar los mecanismos implicados en las funciones del complejo de Golgi, ¿no? Vamos a ver la muestra que nos dieron aquí, la muestra de laboratorio. El epidídimo, básicamente, ¿no? Un corte de epidídimo en el que pues se dio la coloración pues con impregnación argéntica de Aoyomaya, con un aumento de 1000X, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a observar aquí? ¿O vemos aquí? Estos puntitos, estas formaciones negras que se ven en la parte apical de las células que van a conformar el epidídimo, es a lo que llamamos pues el aparato de Golgi, ¿no? Aquí en este corte histológico de epidídimo de rata, vamos a poder observar las formaciones reticulares de color pardo oscuro, en lo que es la zona apical de las células se van a corresponder pues a lo que es el complejo de Golgi, ¿no? Estas formaciones de depósitos opacos que se van a estar formados aquí, que vemos aquí, eh, se dan pues básicamente por el cromato argéntico, ¿no? Que es producto de la reacción entre el bicromato de potasio y el hidrato de plata. Justamente se da una reacción y va a hacer que esta reacción, la reacción negra, por decirlo así, pueda formar estas formaciones reticulares de color pardo, ¿no? Que van a corresponder al aparato de Golgi, ¿no?
Solamente eso, con respecto a las muestras, lo más importante que tienen que hacer en esta parte de aparato de Golgi es aprenderse las modificaciones de las proteínas, porque una vez que salgan desde el retículo endoplasmático, en el aparato de Golgi también van a sufrir un montón de modificaciones, como pues liberación de justamente las manosas, se van a agregar las N-acetilglucosamidas, también para formar oligosacáridos complejos van a añadirse lo que son los ácidos, el ácido ciálico, ¿no? La fucosa, la galactosa, etcétera, ¿no? De igual manera, es importante saber la cubierta de las vesículas recubiertas por COP1, por COP2, y pues aprendemos justamente el transporte y las proteínas que van a estar formando parte de estas cubiertas, ¿no? Acordarnos que de la COP2, ¿no? Tenemos a la proteína SAR1 que va a tener que estar activada, ¿no? Para poder reclutar al dímero SEC23, SEC24, luego a las diferentes proteínas que se agregan para formar justamente esta cubierta, ¿no? De igual manera, en las cubiertas COP1 también la proteína importante es la ARF, que también tiene que estar activada con GTP, ¿no? Y también pues va a formar o va a permitir la formación de las vesículas para el transporte del cargamento, ¿no? Y eso básicamente, chicos, con respecto al aparato de Golgi. Cualquier duda me la hacen saber y muchas gracias por su atención. Eh, Me avisan cualquier cosa, chicos. Si no hay dudas, pues aquí terminamos la clase. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Se pueden retirando si desean, si no tienen dudas. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otra oportunidad. Disculpa, ¿podrían subir las Sí, diapositivas sí, sí, también? sí. Ahorita las comparto. De la Gracias. teoría, ¿verdad? Sí, por favor. Sí, ahorita. A ver, ¿en qué parte quieres que lo ponga? No, no, ¿no lo comparten por Classroom? Ah, sí, sí. Justamente ahorita voy a avisarle a Edward porque me parece que no la ha compartido, ¿no? Yo ahorita le digo a Edward para que la suba, no se preocupen, ¿ya? Ya, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Hasta luego.